Muy bien. Estamos entonces nosotros en nuestro tema acerca del amor como parte del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprenderlo a través de la vida de Esther. Vamos a ver el amor en todas sus formas. El amor de Dios expresado en el cuidado a su pueblo, estando usted y yo dentro de su pueblo. El amor de los hijos de Dios a su Padre, representándolo dignamente en integridad, en justicia, ¿no es cierto? Y convirtiéndose en fuentes del amor perfecto de Dios, expresado en obras a favor del prójimo. Recuerde usted que la paz con Dios, es decir, el estar en justicia, completamente de acuerdo con Dios, sin pecado, sin mancha, trae sobre nosotros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nos ayuda a perdonarlo todo, a soportarlo todo, a vivir según ese amor de 1 Corintios 13 que estudiamos la semana pasada. Si usted no lo ha visto, le invito a que vea el video allí en el canal de YouTube y que podamos nosotros reflejarlo y expresar todo esto también en la paz con los demás, es decir, en el amor al prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Hoy lo vamos a ver entonces a través de esta mujer que nos lleva a una historia maravillosa que está en el Antiguo Testamento, es la última mujer de la que se habla en el Antiguo Testamento, y vamos a conocerla a ella. Vamos a ver en contexto en dónde se desarrolló su historia, para así poder identificar las características que adornaron toda su piedad y que reflejaron el amor de Dios también a su prójimo, ¿no es cierto? A su próximo. Esther era una joven judía y era una joven que fue colocada en un tiempo de muchísima incertidumbre, cuando el pueblo de Dios estaba disperso en provincias paganas, en provincias que no conocían a Dios y regresaban del exilio, ¿cierto? Como le dije hace un momento, es la última mujer de la cual se habla en el Antiguo Testamento. Y su legado es de valentía, es de sumisión. Y hacen de ella una mujer muy hermosa, es decir, ella no solamente era hermosa en su apariencia física, sino que también era muy hermosa en su actitud. Ella resplandecía también en todo lo que ella hacía como una mujer justa. Este libro que está, como le dije, en el Antiguo Testamento, es el único libro en la Biblia en el que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. ¿Sí? Le desafío a que lea el libro de Esther para que usted lo compruebe. No se menciona a Dios, no diciendo su nombre, pero sí en todas las actitudes. Su historia muestra la mano de Dios obrando a favor de los justos, muestra hijos de Dios que reflejan dignamente a su Padre y que en obras, en fe, reflejan lo que es en sí el Señor. Esto comenzó, y le voy a hacer un resumen de la historia de Esther. Comenzó con un banquete del rey. Era el rey Asuero o Jerjes, que era hijo del famoso rey persa Darío, un rey bastante cruel. Y como la mayoría de los gentiles paganos, reyes de ese tiempo, el rey Asuero disfrutaba mucho haciendo demostraciones públicas de su riqueza, de su grandeza, de su poder. Y esto incluía fiestas que a veces duraban, como en el caso de esta fiesta que nos menciona Esther al principio, duraban hasta 180 días, imagínense, eran fiestas de 6 meses, que terminaban con un banquete de 7 días. Y durante una de esas fiestas que se menciona en el libro de Esther, en el capítulo 1, en el versículo 10 y 11, nos dice que el rey pidió que su esposa, la reina Vasti, viniera delante de todos los gobernadores y de todos los príncipes para alardear de su gran belleza, ¿no es cierto? Le pedía que ella viniera vestida con su corona. Pero la reina Vasti se negó, ella rechazó la petición del rey y claro, el rey se enfureció, ¿no es cierto? Y más se enfurecieron sus asesores y los hombres de todo el reino porque pensaron que esto haría que así como la reina Vasti había desobedecido a su rey, entonces todas sus mujeres les iban a desobedecer a ellos. Y todos los asesores que estaban allí alrededor le aconsejaron entonces que declarara a Vasti como una mujer rechazada, que la despidiera del palacio, que declarara que ella había ofendido al pueblo de la tierra, así lo dice, ¿no es cierto? Ellos temían mucho que sus mujeres siguieran su ejemplo. Y entonces le sugirieron al rey que emitiera un decreto en toda la tierra
para que Vasti nunca más pudiera entrar en su presencia, y así lo hizo el rey. Sí, él hacía lo que sus asesores le aconsejaban. Ya con Vasti derrotada, el rey se quedó sin reina, y entonces los cortesanos, lejos de aconsejarle al rey buscar esposas de las 7 familias de los consejeros, como era la tradición, ¿sí? Él veía las familias que eran como las notables, como las de la plaza del pueblo, digámoslo así. Entre ellos buscaba, entre esas familias buscaba una reina. Pero ellos le propusieron en esta ocasión una idea muchísimo más atrevida y le dijeron que escogiera de las más bellas vírgenes de todo el imperio y las trajera y formara un harem para que las probara a todas y entonces de ellas se escogiera su reina. Imagínese usted que esto además representaba una tragedia para las 400 familias, porque escogió a 400 muchachas, ¿sí? Y tenía que quitar a esas doncellas de su hogar, de su familia, y recluirlas por toda su vida como concubinas del rey. Esto usted lo puede ver en Esther 2, del 1 al 4. Y dice la historia que él escogió, completó su harén con esas 400 mujeres, que todas tenían que actuar como candidatas para ser la nueva reina. Estas mujeres tenían que someterse a 1 año de tratamientos de belleza antes de su encuentro con el rey, nos dice en el versículo 12. Y hasta ese punto podríamos nosotros pensar que la historia se convierte en un concurso de belleza, ¿no es cierto? Sacado como de un cuento de hadas, pero es todo lo contrario. El rey Asuero era un hombre sanguinario, era un hombre muy cruel, era muy lujurioso, arrogante, era dado al vino, al punto que en una ocasión, al ser rechazada por la esposa de su hermano, por venganza, él cometió incesto con su hija y luego mandó a matar a toda su familia. En otra ocasión, un soldado le pidió permiso para ir a cuidar a su padre que estaba enfermo y él mandó a matar al soldado y se lo envió cortado en 2 a la casa de su padre, diciéndole, ahora puedes tenerlo. ¿Sí? Estos eran los actos del rey Asuero. Entonces, imagínese usted que lo que las niñas estaban haciendo no era realmente participar por un premio, ¿no es cierto? Ni por un privilegio, sino para ser la reina de un rey bastante cruel. Esther, que era, como le mencioné, una judía, su nombre era Adasa, y ella fue elegida como una de estas vírgenes. Ella nació en una familia que decidió permanecer en la tierra del cautiverio y no regresar a Jerusalén. Ella quedó huérfana muy pequeñita y fue criada por su primo Mardoqueo. Él dice, nos cuenta la historia allí en el versículo 7, que la amó como a su propia hija. Y Esther le respondió en obediencia y le respetaba muchísimo, ¿cierto? Como tutor, como un padre. Mardoqueo, en cambio, era un varón del linaje de Benjamín, que fue su guardián, y él la adoptó como su propia hija cuando sus padres murieron. Mardoqueo tenía una clase de posición oficial dentro de ese gobierno persa, y cuando Esther fue elegida como candidata para ser reina, Mardoqueo le dio instrucciones de no revelar su origen judío. Ya vamos a ver por qué. También visitaba diariamente el harén del rey para ver cómo le estaba yendo a Esther, es decir, nunca la desprotegió, nunca la abandonó. Y dice que Esther hizo exactamente lo que Mardoqueo le decía, era una mujer supremamente obediente. Cuando llegó el turno de Esther para estar con el rey, dice en el versículo 15 que ninguna cosa ella procuró, sino lo que le dijo Hegai. Hegai era el eunuco del rey, que era el guarda de las mujeres, es decir, que se sujetó también a la autoridad de Hegai. Y nos dice allí específicamente que Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Y también se ganó el favor del rey. Y nos dice en el versículo 17 del capítulo 2 que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y la hizo su reina. Parece que Esther, además de ser de hermosa figura y de muy buen parecer, era una mujer sumisa, ¿cierto? Ella seguía los consejos de todos los que estaban en autoridad sobre ella, ¿sí? Y era muy atractiva también en su carácter, es decir, en todos los aspectos ella era atractiva. Y a medida que la historia se desarrolla, también resulta evidente que Dios estaba obrando durante todo el proceso de lo que tuvo que pasar Esther, es decir, Dios la puso allí como una mujer exiliada, una mujer que
estaba en medio de un pueblo que no era suyo. De pronto usted también siente en este momento que está en un lugar en el que no entiende cuál es su misión. Pero créame, así como Esther, Dios le tiene allí para algo específico, para su propósito perfecto. Algún tiempo después, cuando Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey, él escuchó un complot contra Asuero, que era el rey, ¿no es cierto? Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció, fue y le avisó a Esther. Y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y entonces frustraron ese plan y ya lo olvidaron, ¿no es cierto? Lo dejaron ahí, no hubo una recompensa, no hubo un agradecimiento, pero frustraron ellos ese plan contra el rey. Y vimos entonces que había una continua conexión entre Esther y Mardoqueo, y también que eran hombres íntegros, ¿cierto? Y también que honraron al rey y deseaban protegerlo de sus enemigos. Fíjense, ellos nunca dijeron, este rey tan malo, sí, que algo le pase. No, nunca. Es decir, alguien con un corazón lleno del amor de Dios jamás desea nada malo para nadie, aunque crea que se lo merece. Después de esto, dice que el rey nombró a un hombre muy perverso sobre sus asuntos y su nombre era Amán. Y Amán despreciaba el pueblo israelita. Por eso le digo que entendemos que Mardoqueo le había dicho a Esther que no revele su origen. Amán fue un descendiente de Agag, que era un rey de Amalek, y este era un pueblo que por generaciones había sido declarado como enemigo de Israel. No lo querían. ¿Sí? Usted puede ver toda esta discordia en Éxodo 17, del 14 al 16. Y la discriminación y el prejuicio en contra de Israel estaban muy, muy arraigados en el corazón de Amán. En su arrogancia, Amán ordenó que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaran y se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo se negó. Él dijo que no, él solamente se iba a inclinar ante su Dios. Y los siervos del rey denunciaron a Mardoqueo con Amán y se aseguraron de decirle que Mardoqueo era judío. O sea, sí se da cuenta, ¿no? Era encima, tenían que ir a decirle lo que Amán quería oír. Amán no solo decidió castigar a Mardoqueo, sino que decidió que iba a destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Es decir, su venganza era contra Mardoqueo y todo su pueblo. Esto ya se lo cuenta en Esther 3, desde el versículo 6. Y dice que el rey Asuero le permitió a Amán hacer lo que quisiera al respecto, ¿sí? Y entonces se emitió un decreto a todas las provincias que en un día determinado que había de ser elegido a suerte o pur, ¿sí? Eso es suerte. La orden era destruir, matar, exterminar a todos los judíos, fueran jóvenes, ancianos, niños, mujeres, a todos en un mismo día. Esto obviamente conmovió a todos los judíos y estaban en gran luto, ¿no es cierto? Entonces Mardoqueo le envió una copia de este edicto a Esther y le pidió que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Pero había una ley que no permitía entrar en la presencia del rey sin ser llamada. Y Esther no había sido invitada por el rey durante los últimos 30 días. Y entonces, a través de su intermediario, Esther le dijo a Mardoqueo que su aparente incapacidad para ayudar, ¿sí? Si ella se atrevía a desafiar eso, pues iba a morir, ¿cierto? Entonces Mardoqueo le respondió también a través del intermediario que no pensara que ella iba a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, aunque estaba en la casa del rey, seguía siendo judío. Y le decía, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto le dice ya en Esther 4, del 3 al 14. Y entonces en una muestra de fe, Esther estuvo de acuerdo y les pidió a los judíos que ayunaran por ella durante 3 días, mientras que ella y sus doncellas, ¿no es cierto?, las damas que le acompañaban, también iban a ayunar. Y entonces dice, después de esto, nos dice ya en Esther 4:16, dice, entonces entraré a ver al rey, que es el versículo que usted tiene aquí en pantalla. Dice, aunque no sea conforme a la ley, dijo ella, y si perezco, que perezca. Es decir, que pase lo que sea, voy a afrontar todas las consecuencias, pero voy a obrar a favor de mi pueblo. Y entonces dice que Esther se acercó al rey. Ella estaba literalmente arriesgando su vida.
Sin embargo, cuando Esther entró, dice que obtuvo gracia ante los ojos del rey y él le extendió el cetro de oro que tenía en la mano, que era una señal que representaba que aceptaba la presencia de Esther. Y Esther invitó a Asuero y Amán a un banquete ese día. ¿Qué hubiera hecho usted si se ve aquel que le puede otorgar a usted cualquier cosa y se encuentra con su enemigo? Piense humanamente, tal vez usted no hubiera sido tan benévolo como Esther, ¿no es cierto? Usted hubiera entrado y hubiera dicho, mira, aquí está Amán, mira lo que nos quiere hacer. No, ella fue mucho más prudente y entonces los invitó a 2 banquetes a día seguido, ¿sí? A Amán y al rey. Los invitó, ¿sí? Y entonces resulta que esto le honró mucho al rey, pero también a Amán, ¿no? Amán se sintió también como halagado. Y entonces el rey le dijo que le diga lo que quiera, que él está dispuesto a darle, aunque sea la mitad del reino. Pero Esther le dijo que al día siguiente, en el segundo banquete, ella le presentaría su petición. Entonces, cuando ya llegó al día siguiente a presentar su petición, dice que antes de eso, en esa noche, Asuero tenía dificultad para dormir y entonces ordenó que le traigan el libro de las memorias y de las crónicas y que se las leyeran en su presencia, ¿no? Era más o menos como las historias que leemos a nuestros hijos. Él pedía cuando no podía dormir que traigan las memorias. Y resulta, y vea usted la mano de Dios como obra a favor de sus hijos, que sorprendentemente el relato que empezó a leerle una persona cualquiera que estaba allí en ese momento encargada de esto, el relato que empezó a contarle fue cuando Mardoqueo descubrió el plan para matarlo y que gracias a eso se salvó la vida del rey. Y entonces el rey se levantó pensando en eso y dice que mientras estaba meditando sobre el hecho de que no había honrado a Mardoqueo por el acto de haberlo salvado, ¿no es cierto?, de haber salvado su vida, dice que en ese momento entró Amán y entró a hablar con el rey. Y entonces el rey no sabía la intención, Amán realmente entraba a pedirle autorización para colgar a Mardoqueo, él ya tenía lista incluso la horca en la que lo iba a colgar. Pero dice que el rey en ese momento le preguntó a Amán cómo se debía honrar a un hombre cuya honra desea el rey, dice en Esther 6:6. Y dice que Amán, pensando que Asuero se estaba refiriendo a él, le sugirió que lo llevaran por la plaza de la ciudad, ¿sí? Y que esa persona llevara puesto el vestido real, el que el rey viste, y que fuera en el caballo que el rey cabalga, pregonando así se hará el varón cuya honra desea el rey. Así lo dice en el versículo 9. Y dice que Asuero le ordenó a Amán que inmediatamente hiciera eso para Mardoqueo. Es decir, que Amán tuvo que obedecer al rey y honrar al hombre que más odiaba. ¿Se imagina usted? Y entonces esa noche ya se dio el segundo banquete. Y dice que allí Esther enteró al rey del plan de Amán. Y el rey quedó horrorizado de que alguien se atreviera a hacer tal cosa al pueblo de su reina, es decir, allí también le reveló su origen. Y resulta que Asuero dice que salió enfurecido del banquete y ordenó que colgaran a Amán en la misma horca que él había construido para Mardoqueo. ¿Sí? Se imagina cómo es, ¿no es cierto? A partir de entonces, con ese cambio de lugares, donde el acusador es ajusticiado en lugar del acusado, se instauró en Israel la fiesta del Purim, conocida como la fiesta de las suertes. Nosotros también la hemos conocido como la fiesta del perdón, justamente porque pensando liberar a nuestros opresores al perdonarlos, terminamos siendo libres nosotros, ¿no es cierto? Es un cambio de suertes. Entonces, después que Amán murió, Asuero le dio a Esther la casa de Amán y a Mardoqueo le dio incluso su anillo de sello. Imagínense, le dio toda la autoridad. Le dio la misma autoridad en el reino que tenía Amán anteriormente. Y el decreto que Amán había sacado, pues no se podía anular. Pero entonces el rey le dio el poder a Mardoqueo de hacer otro decreto en el que le dio a los judíos el derecho a defenderse contra cualquiera que los atacara. Y entonces, claro, esto fue motivo de muchísimo gozo en todas las provincias y dice que incluso muchos se convirtieron en judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amigos atacaron en el día señalado, quisieron seguir el plan de Amán,
pero los judíos tuvieron victoria sobre ellos. Y finalmente nosotros podemos ver aquí en toda esta historia maravillosa, toda una orquestación de Dios, ¿no es cierto?, de pequeños detalles para mostrar su providencia a través de una sencilla mujer llena de su gracia, que fue sumisa, que fue enseñable, que fue obediente y muy, muy valiente. Y en toda la historia vemos claramente evidencias del carácter de Dios presentes en la vida de estos hombres justos, en la vida de nosotros como sus hijos. Lo primero que vemos es su fidelidad, ¿cierto? Usted puede reconocer claramente la fidelidad de Dios. En toda la historia de Esther, usted puede ver a un Dios que cumple promesas, las promesas que le dio a su pueblo desde Abraham. No temas, que yo estaré contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te levanta y te dice, esfuérzate, ¿no es cierto? Sé muy valiente. Vemos también su soberanía. Es muy evidente la obra maestra de Dios, triunfando a pesar de las peores intenciones de los hombres, de sus trampas, de sus argucias. El Señor obró a favor. Y entonces vemos su providencia. Vemos la mano de Dios al orquestar todos estos sucesos para el bien de su pueblo. ¿Qué podemos aprender nosotros como mujeres y como hijos de Dios a través del ejemplo de Esther? ¿Qué ve usted allí? Yo le voy a mencionar varios puntos y le pido que si usted está tomando nota, tome atenta nota y lo revise y aún después con el Señor usted haga un autoexamen y vea qué de la vida de Esther usted todavía no está imitando, qué de esto usted no está cumpliendo, qué actitudes debemos imitar en Esther. Vamos a ver nosotros en Esther entonces cuáles eran las características inspiradoras, las características de su piedad, ¿no es cierto? Lo primero que vemos nosotros en Esther fue su sumisión. Su vida fue marcada por la sumisión. Ojo, aquí, sumisión no quiere decir que yo deba ser dominada y deba aguantar un montón de cosas, ¿no es cierto? Que es lo que nos han tergiversado, nos han hecho ver que hay autoridad, que el hombre tiene autoridad y entonces lo que tiene es poder, que no es así. La autoridad es responsabilidad y compromiso de proteger y, como dice la Biblia, de honrar a la mujer como a vaso más frágil, ¿sí? La sumisión tiene que ver con sujeción. Como cuando usted ata dos cordones, un zapato, para que vayan en el mismo zapato al mismo lugar. Nos sujetamos y la sujeción es mutua. Así como le dice a la mujer que honre a su esposo, le dice al varón que honre a la mujer como a vaso más frágil. Es decir, nos sujetamos mutuamente, decidimos unirnos para caminar hacia el mismo lugar, ¿cierto? Eso es sujeción. En todo momento, por la sumisión a todas sus autoridades, ¿no es cierto? Ella obedeció a Mardoqueo, fue donde Mardoqueo le indicaba que fuera, ¿sí? Esto lo vemos en Esther 2:20. También se dejó guiar por Hegai, que era el jefe de los eunucos, usted lo ve en Esther 2:15. Y también la forma respetuosa con la que ella se dirigía ante el rey, ¿cierto? Usted ve que Basti, por ejemplo, perdió esto, ella simplemente se atrevió a decir, no, no quiero ir, ¿cierto? Era su rey, era en ese momento su esposo, al que ella debía honrar, y él solo quería hacer alarde de la belleza de su esposa, ¿no es cierto? En el caso de Esther no fue así. Ella en todo momento acudió y se dirigió a él respetuosamente. También lo vemos cuando buscó la protección de su esposo al denunciar a Amán, en lugar de buscar estrategias fuera de su lugar en el reino. ¿Qué cree usted que hubiera hecho Basti en este momento? Basti seguramente hubiera hecho, pues yo soy la reina y vayan y maten a Amán, o vénganse de Amán, o quién sabe qué, ¿cierto? Muy fuera de su autoridad. Ella se cubrió con su autoridad. Recuerde que la autoridad está allí para proteger. Entonces, someternos a nuestra autoridad es cubrirnos con ella. La autoridad responde ante Dios por nosotros, ¿cierto? Y en Esther 2:15 dice que ella hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Vemos además en ella sanidad interior, ¿cierto? Usted imagínese a una mujer que nació en exilio y que había quedado huérfana muy chiquitica. Usted podría decir que Esther tenía 1000 traumas. Vemos a muchos muchachos que dicen, es que mis papás se separaron, es que mi mamá es muy brava, es que mi papá es ausente, es que mi papá se fue, y en eso justifican muchos actos. Eso no es correcto. Nosotros no somos culpables
de la herencia que traemos, pero sí somos responsables de manejarla. Y sí somos responsables de cambiar la historia y de romper herencias de maldición y hacer de nuestra vida una mejor versión, ¿no es cierto? No hay ninguna excusa en nuestro pasado para que nuestra vida no sea recta. Y entonces vemos en Esther cómo estaba su corazón sano. Ella respondía ante el liderazgo de Mardoqueo y demostraba un corazón que no estaba resentido ni por ser huérfana, ni por nada de lo que había vivido. ¿Sí? Al contrario, mostraba mucha gratitud hacia aquel que la había protegido. Si aquí hay varones, les hago un llamado de atención. Cuando las mujeres nos sentimos protegidas, caminamos sujetas con gusto, donde quiera que aquel que sabemos que nos defiende nos lleva. Es muy diferente cuando caminamos al lado de alguien que nos defiende que cuando sentimos que debemos defendernos de aquel que tiene autoridad sobre nosotros. Así que les hago ese llamado, ¿no es cierto? Es la protección que nos lleva a su misión. Y dice en el versículo 2:20 que Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado. Imagínense, ella estaba adentro, haciendo exactamente lo que Mardoqueo le dijo. Dice, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Ella podría decirle, no, un ratico, o sea, usted ya no es nadie, yo soy la reina. No. Ella nunca se olvidó quién la crió, quién la formó y quién la protegía, y siguió en obediencia, aunque ya no estaba bajo la tutela de Mardoqueo. Siguió honrándolo como a un padre. Otra característica que vemos en Esther fue su fe. Una fe a prueba de todo, ¿no es cierto? A pesar de vivir en un tiempo de muchísimo letargo espiritual, allí no era un ambiente en el que realmente se proclamaba a Dios. Ella mantuvo convicciones muy firmes en cuanto a su fe. Ella sabía que el Señor le cubría a través de su autoridad y sobre todo, ella no dudó del amor de Dios a su pueblo. Ella sabía que como sea, el Señor les iba a defender. Y por eso entró y dijo, y si perezco, que perezca, que sea la voluntad de Dios. Vemos además en ella humildad expresada en obediencia, porque además demostró estar contenta con lo que le fue dado, ¿no es cierto? Ella mostraba confianza en Dios, más que en adornos, más que en accesorios lujosos. Ese no era su verdadero adorno, ¿no es cierto? Sino realmente su forma de ser, su carácter y sobre todo su humildad. La humildad es un adorno maravilloso. Si usted quiere realmente verse hermosa, hermoso, sea humilde. No hay nada más precioso. ¿Sí? Nos demostró además prudencia. Esther fue prudente al hablar de su esposo. Ella no se apresuró y más bien buscó primero el rostro de Dios y esperó el tiempo oportuno. Ella no lo hizo a la carrera, ¿cierto? Y dice en Esther 5, del 3 al 4, dice que el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther le respondió, si le parece bien al rey, ven que le he preparado. Si lo ve, lo hace todo con mucha prudencia, con mucho respeto. Ella no entró en ira a decir, mira, lo que pasó, fue prudente. Y vemos sobre todo en toda esta historia la dependencia que tenía Esther de Dios. Era una mujer dependiente de Dios. Al ayunar, ella deja implícita su vida de oración. Ella nos mostraba de quién dependía. Ella mostraba allí la dependencia de Dios. Y sus armas no fueron humanas, sino que fueron espirituales. ¿Cierto? Dice que el reino de Dios, que lo que sus ojos podían ver, pesó más que el reinado de Asuero, pesó mucho más que su propio reinado, que su posición. Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, por su valentía, por su preocupación por los demás, se interesaba genuinamente por ellos, estaba dispuesta a morir por ellos. Se caracterizaba por su prudencia, por su autodominio, por su sabiduría, por su determinación. Ella es una mujer que se muestra como una mujer leal, obediente a su primo Mardoqueo. Ella se presta a cumplir su deber de representar bien al reino judío, aún en medio de un entorno que rechazaba a su pueblo. Y además decidió alcanzar para ellos la salvación. Su pueblo estaba perdido y ella hizo todo por salvarlo.
Hay mucha gente en nuestra familia, en nuestro pueblo que están perdidos. ¿Está usted dispuesto a dar todo, aún a ser criticado, juzgado, para ganarlos para Cristo? Ella lo hizo. Y en la tradición judía se le ve a ella como un instrumento de la voluntad de Dios para evitar la destrucción del pueblo judío, para proteger, para garantizar Esther en Dios, son un testimonio de la confianza que esa joven tenía en el Dios vivo, Dios sobre su creación. Él hace lo que quiera. ¿Usted cree que Dios puede obrar a su favor? Tenga la certeza que sí. Ahora, ¿qué aprendemos de Esther? Primero aprendemos que ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios. En Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La segunda gran lección de Esther está en el Salmo 16:5, cuando dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Tu pasado no determina tu futuro, lo determina el Señor. Él sustenta mi suerte. Él me lleva a donde quiere llevar. La tercera lección que aprendemos de Esther está en Romanos 11:36, donde dice, porque de él, a él sea la gloria para siempre. Amén. Es decir, todo se trata de Dios. Él es el protagonista de tu historia. ¿Está usted dispuesto a vivir la historia de Dios en su propia vida? ¿Está usted dispuesto a soñar los sueños de Dios? ¿Está usted dispuesto a ir y decirle, Señor, haz tu voluntad? Quiero vivir todo lo que planeaste para mí como el más grande regalo. Y finalmente vemos también que la sumisión no nos hace inferiores, al contrario, embellece nuestro carácter. En 1 de Pedro 3:5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Teniendo en cuenta la aclaración que le hice hace un momento, ¿no es cierto? Sí, que es sujeción. ¿Qué más podemos aprender de Esther? Aprendemos que antes de tomar cualquier iniciativa, se debe consultar a Dios. En Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mire, no dice las cosas que le parecen graves, de las cosas que usted no puede manejar, no, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, no con queja, no con reclamo, sino con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En todo, en absolutamente todo. Podemos ver también en Proverbios 21:1, cuando él dice, como canales de agua, es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Usted lo ve en el ejemplo de Asuero, un rey absolutamente cruel, pero el Señor convirtió el corazón del rey en un canal de agua que estaba dispuesto a darle lo que quiera a Esther. Es decir, que Dios puede cambiar el consejo del rey, puede cambiar el consejo aún de la persona más cruel. ¿Cree que podrá cambiar el consejo de su esposo, el consejo de su autoridad? ¿Cree usted que podrá cambiar aquellos corazones que deban ser movidos para aquel milagro que usted está esperando? Con seguridad, sí. Aprendemos además que Dios es un juez justo, ¿no es cierto? Y que Él puede abogar por nuestra causa, quiere hacerlo. El Salmo 7:11 nos dice exactamente eso. Dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. A él no le es indiferente lo que a usted le está pasando ni lo que a usted le están haciendo. Y le indigna que le hagan a su hija, a su hijo, aquello que no es justo. Y en Filipenses 3:20 nos muestra que nuestra ciudadanía celestial define las decisiones que rigen nuestra vida. Es nuestra ciudadanía celestial. Aquí no es que yo soy ecuatoriana, soy colombiana, que mi cultura es así, no. Yo soy ciudadana del cielo y reflejo mi origen celestial. Dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros vemos que la valentía y la fe de Esther en Dios son un testimonio de la confianza que esta mujer tenía en el Dios vivo. Su vida es para usted y para mí una lección sobre la soberanía de Dios, sobre nuestra vida, sobre lo que somos, sobre lo que hacemos, sobre lo que tenemos. Usted y yo somos la obra maestra
que está siendo perfeccionada por Dios y sobre la cual Él tiene un propósito maravilloso. Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas, a los gobiernos, a las situaciones en su plan y en su propósito. El plan de Dios se va a cumplir, sí o sí. El problema es que el enemigo también tiene un plan y es el de destruir la obra de Dios. Depende de usted si se lo permite y le da cabida o si se sujeta al plan de Dios para que este sea cumplido más rápido. Puede que nosotros no sepamos lo que Dios está haciendo en un momento determinado, pero va a venir un tiempo cuando nos vamos a dar cuenta de por qué hemos pasado ciertas experiencias, conocido a determinadas personas, vivido en ciertas áreas, comprado en determinados almacenes o realizado determinados viajes. Todo está dentro del propósito de Dios. Va a llegar un momento en el que todo va a encajar, en el que vamos a mirar atrás y vamos a ver que nosotros también estábamos en el lugar adecuado, en el momento preciso, así como sucedió con Esther. Ella estaba en el harén para un momento como este. Ella fue reina para un momento como este, fue fortalecida y estaba dispuesta a interceder por su pueblo para un momento como este. Ella fue fiel en su obediencia. Ella confió en Dios, ella sirvió con humildad y sin importar lo que le podía costar, además, estuvo dispuesta a pagar el precio. Esther es verdaderamente un recordatorio de la promesa de Dios, como está escrito en Romanos 8:28, cuando dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si usted le agrega aquí algo, somos llamados por amor. ¿Sí se da cuenta? Es cuestión de un Dios que nos ama, que tiene para nosotros un propósito perfecto y de nuestra actitud de amor hacia ese Dios de amor. Cada situación en nuestra vida, aún la que no entendemos, eso que usted está viviendo y que no le gusta y que no entiende, son detalles de amor de Papá Dios por nosotros y por los nuestros. Con esto en mente, yo le pido que oremos y entreguemos al Señor en esta noche cada situación que vivimos. Entreguemos en esta noche todo aquello que somos, todo aquello que nosotros en este tiempo estamos viviendo. ¿Sí? Así que le pido que por favor cierre allí sus ojos y piense solamente en lo que el Señor le ha hablado a usted en esta noche. Señor bendito, nuestro Dios, nuestro Rey, gracias por este ejemplo de amor. Gracias por dejarnos ver tan claro a través de esta mujer que sin duda vivió sujeta a ti por amor, no por obligación, no por miedo, sino por amor. Y por amor a ti, estuvo dispuesta a entregarlo todo por su prójimo. Señor, hoy sabemos que todo lo que nosotros vivimos está en tus manos, que nada se escapa de tu soberanía y de tu plan perfecto, que nada de lo que nos ocurre, Señor, ha salido de tus manos. Nada, Señor, es imposible para ti. Y nuestra vida para ti es toda conforme a tu plan y a tu propósito. Señor, hoy vemos en la vida de Esther una mujer que enfrentó grandes conflictos. Ella y su pueblo, Señor, estaban amenazados de muerte en un pueblo donde eran rechazados, en un lugar donde todo les era adverso. Seguramente el ir a ese harem y ser parte de tantas concubinas no era agradable a Esther. No era su plan, no era el de su familia. Pero tú, Señor, pusiste sobre ella tu gracia. Tú, Señor, viste en ella el más hermoso adorno que puede tener una mujer, su humildad, su fe, su sumisión, su obediencia. Tú reconociste en ella un corazón conforme a ti, conforme a tu propósito a través del cual podías cumplir tu plan. Le pido que hable allí con Dios acerca de ese lugar donde usted se encuentra, de la situación tal vez adversa que usted hoy enfrenta. Tal vez usted no entiende qué está pasando. Tal vez usted enfrenta en este momento situaciones de las que no ve salida, situaciones que cree que no tienen solución. Tal vez usted no entiende lo que ocurre en su hogar. Usted quisiera tomar armas humanas
actuar humanamente. Seguramente usted ha pensado en huir o en tomar venganza. Hoy le invito a que delante de Dios presente sus peticiones como nos lo dijo en su palabra, no con queja, no con argumentos, sino en acción de gracias, aún por eso que no entiende, aún por eso que no le gusta, que no esté más afanada, no esté más afanada, sino que hoy presente delante de Dios todas sus peticiones y ruegos con acción de gracias, sabiendo que Él le escucha y que en sus manos, aún la más cruel intención humana le va a ayudar a bien. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Gracias, porque a quienes te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, aún estas que hoy no entendemos. Hoy ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias. De pronto, aquellas personas que han querido hacernos mal, como Amán quería hacerle a Mardoqueo y a todo su pueblo. Hoy ponemos en tus manos a cada una de nuestras autoridades, aunque puedan no ser las que más nos gustan. Seguramente Esther y Mardoqueo conocían de la crueldad de su rey, pero lejos de juzgarlo, buscaron honrarlo, buscaron protegerle cuando les fue posible y se presentaron ante él con respeto. Háblele al Señor de sus autoridades y recuerde que en las manos del Señor el corazón aún del rey más cruel puede convertirse en un canal de aguas, porque el Señor mueve el corazón de cada uno donde Él quiere. Gracias, Señor, porque sabemos que estás moviendo igualmente corazones, voluntades a nuestro favor, que estás haciendo todo por amor a nosotros. Permítenos a nosotros reflejar tu amor, ser fuente de tu amor y vivir por amor a ti. Permite, Señor, que nuestra vida entera sea testimonio de las cosas grandes y maravillosas que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Hoy te pongo en tus manos a cada uno de estos tus hijos, de estos mis hermanos a quienes amo en ti y de todos aquellos que en un futuro vean esta grabación. Habla a sus corazones y muéstrales aquello en lo que tú estás obrando. Que podamos vivir en lo sobrenatural sabiendo que aunque nuestra naturaleza hoy no vea un buen panorama, hay milagros que se están gestando en tus manos, que estás obrando para bien porque nos amas y que harás como nos has prometido en Éxodo 34:10, donde dices, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Nuestra confianza está en ti, en tus promesas cumplidas, en tu amor manifiesto en todo. De gracias a Dios, que en cada detalle, en cada minuto, le manifiesta su amor. De gracias a Dios, que está peleando su batalla y que ya le dio la victoria. De gracias al Señor por todo aquello y aún todos aquellos que han querido hacerle daño, porque en manos del Señor se han convertido en un instrumento para nuestro milagro. Gracias, Señor, bueno y maravilloso. Tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Y nuestra vida está segura en tus manos. Estamos confiados en ti. Hoy más que nunca, Señor, vemos a través de la vida de Esther la bendición que es tener un Padre como tú que nos ama, que nos defiende, un Padre que todo lo ve y que todo lo sabe, un Padre que pesa los corazones, un Padre que obra por justicia a sus justos. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo, por hacernos dignos de tu amor, por hacernos cada día más y más conforme a ti. Yo entrego hoy en tus manos las peticiones de cada uno de estos mis hermanos. Gracias porque sé que nada hay imposible para ti y que tú estás haciendo milagros de sanidad, estás haciendo milagros en todas las áreas de nuestra vida. Estás perfeccionando la obra maestra que empezaste en nosotros y no descansarás, Señor, hasta que esté completa. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, por tu obra y por tu amor. Nos quedamos contigo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.